Como os he dicho, los caprichos causan una serie de problemas a Goya que hacen que Goya adopte un perfil bajo y abandone durante un tiempo el grabado. Lo abandona hasta 1809, cuando el general Palafox contacta con Goya y le encarga una serie para ensalzar la defensa de la ciudad de Zaragoza ante el sitio de los franceses, una serie heroica, una serie patria, muy típica del momento. Eran unas series en las cuales pues, se ensalzaba a los héroes nacionales, a las gestas heroicas, para, por un lado, subir la moral del pueblo y, por otro lado, para recaudar dinero con su venta. Cuando Goya acepta este encargo, él empieza a documentarse, porque una de las cosas que también caracteriza a Goya es que él, para realizar cualquier tipo de serie, encargo, etc., él tiene que informarse, él no crea desde las normas académicas, él no crea desde la imaginación, él crea desde la información, la documentación. Él, cuando quiere revisitar un sitio, va a ver ese sitio. Eso es algo que luego, por ejemplo, el plenairismo posterior empieza a ponerse de moda, pero Goya empieza a iniciar esa tendencia de representar el mundo no a través de las normas académicas, sino a través de la propia experiencia del artista. Entonces él empieza a documentarse sobre la guerra y entonces él se da cuenta de que no puede hacer una serie heroica para ensalzar la guerra de independencia por varios motivos. Primero, porque sabe que no se puede ensalzar la muerte, pues la guerra es un desastre, es un horror. Entonces lo que se propone es denunciar ese horror, lo que sin querer convierte a Goya en el primer cronista de guerra, en el primer fotoreportero de guerra de la historia. Hoy en día, cuando hay un conflicto, inmediatamente tenemos esas imágenes de la guerra en la que vemos desplazados, muerte, miseria. Nunca se nos presentan aspectos heroicos de la guerra, sino aspectos que lo que hacen es remover nuestra conciencia para que nosotros estemos contra esa guerra. Eso es lo que hace Goya, aunque sin cambio. Esta serie es muy curiosa porque a lo largo de la historia se ha utilizado por la historiografía tradicional española para ensalzar el orgullo patrio ante la guerra de independencia. Pero es que la guerra de independencia no es una guerra de independencia, es una guerra civil. Una guerra civil entre una España apoyada por la potencia napoleónica y otra España que es una amalgama de liberales, conservadores, absolutistas, que está apoyada por potencias como Inglaterra o Portugal. Entonces, esta serie es curioso que muchas veces se ha vendido como la denuncia de los horrores de los franceses en España, pero Goya ya en las primeras 3 estampas, en la segunda y la tercera, ya nos está dando a entender que por ahí no van los tiros. ¿Por qué? Porque si vemos el segundo grabado, en Razones en ella, vemos un grupo de soldados que están ejecutando a 2 civiles que se están intentando defender. Aquí los malos son los franceses, los soldados franceses, evidentemente. Pero es que, ¿qué pasa si pasamos al siguiente? Vemos un hombre que está a punto de aplastar con un hacha a un soldado que tiene una cara de verdadero terror. Ahí ya Goya nos está diciendo, en una guerra no hay ni buenos ni malos, siempre hay muerte. Lo injusto es adjudicar a estos personajes el título de soldados franceses, porque no hay nada que nos haga pensar que son franceses. Sus uniformes son los mismos uniformes que tenían los ejércitos de las potencias europeas del momento. Los aldeanos son españoles, ¿por qué? No hay nada que nos haga pensar que son aldeanos españoles. Por eso es un canto universal contra la guerra. Entonces, así en todas ellas lo que vamos a ver es una denuncia de Goya a esos horrores, esos desastres que pueblan las guerras. Aunque sí que es verdad que reserva algún espacio a esos héroes populares, siempre populares, nunca héroes nobles, no, héroes populares como Agustín de Aragón, defendiendo la puerta de los franceses con el cañón. Esta serie es una serie muy dura, es una serie que para estar dibujada es tremendamente dura porque no se ahorra nada. Por ejemplo, en No quieren vemos un soldado que va a violar a una mujer y entonces hay una señora mayor que está apuñalando por detrás al soldado para evitar la violación de la pobre muchacha. Vemos también montañas de cadáveres que están pudriéndose, entonces con el hedor hacen vomitar a la gente que está cerca. Vemos también ejecuciones, vemos descuartizamientos, vemos esos generales son los que se llevan el mérito de las guerras, pero nunca están en el frente. Más escenas de violaciones. Esta, por ejemplo, es muy dura, la que vemos que hay unos soldados que van a violar a unas mujeres
Vemos que hay unos hombres en el suelo que son los hombres que estarían defendiendo a estas mujeres. Vemos que incluso una mujer ha agarrado una espada para poder defenderse. Pero vemos que es inútil porque hay una mujer detrás que, resignada, está viendo como un hombre la soba. La está sobando y la está desnudando. Pues si volvemos a esa denuncia de las guerras, vemos también, por ejemplo, en Carretas al cementerio, vemos un grupo de gente que se está llevando los cadáveres de los muertos por el hambre, por la peste que hay en las ciudades. También hay que entender que la guerra de independencia para la propia población española es un shock. ¿Por qué? Porque la guerra de independencia es la primera vez en la que la población se ve directamente envuelta en una contienda. Hasta ese momento las guerras normalmente se luchaban en ciertos periodos del año, que siempre coincidían con los tiempos en los que no había que recoger el cereal, es decir, nunca coincidían con la siembra o la cosecha. Se luchaba en campos de batalla alejados de las ciudades. Es verdad que había alguna ciudad estratégica que sufría algún asedio, pero generalmente la población quedaba bastante indemne de las guerras. Pero la guerra de independencia no. La guerra de independencia, el pueblo tuvo una involucración directa en el conflicto, porque el propio pueblo se alzó en armas. Entonces, lo que dio origen a la famosa guerrilla, la guerra pequeña, la guerra irregular. Es la primera vez que se hace una guerra de esta manera. ¿Y qué pasa cuando involucras al pueblo en la contienda? Que cualquier persona es un potencial enemigo. Entonces ahí empieza la paranoia, empiezan las ejecuciones masivas, el control de población, empiezan las medidas de castigo hacia esta población. Por eso fue un verdadero shock, porque tenemos a gente que de repente le afecta la guerra, cosa que nunca antes había pasado. Por eso también vemos estas escenas, las que vemos siempre el pueblo moribundo, el pueblo hambriento, los muertos del pueblo. Vemos, por ejemplo, si son de otro linaje, en el que vemos un hombre que está consumido por comer, está chupado, que está extremadamente chupado. Tenemos también, por ejemplo, las escenas de muertos con el cementerio, explosiones, por ejemplo, en Estragos de la guerra, en el que vemos una casa que ha volado por los aires y es una familia que debería estar dentro de la casa y como ha explotado está saliendo por los aires. Y sabemos que es una casa porque hay seres de una vivienda, hay sillas, hay una mesa, hay una candela y hay una familia volando por los aires. También tenemos, por ejemplo, escenas curiosas como gracias a la Almorta. En Madrid hubo una grandísima hambruna durante la guerra porque se cortó el suministro de comida hacia Madrid. Entonces la gente recurrió a un alimento que tradicionalmente en España siempre ha estado ligado a épocas de guerra o de posguerra, que es la harina de almortas. La harina de almortas es ese alimento que realmente es para los animales, pero que nosotros los humanos lo pueden consumir, aunque debemos consumirlo en pequeñas cantidades porque eso no nos provoca una enfermedad. ¿Qué se hace con la famosa harina de almortas? Gachas. Las famosas gachas se hacen con esta harina. Y entonces la harina de almortas siempre ha estado ligada a la carestía en España, porque incluso después de la guerra civil, mucha gente mayor recordará consumir harina de almortas, porque gracias a eso pudieron alimentarse. Entonces, como digo, tenemos ejecuciones sumarias por una navaja, esa paranoia de la que hablaba antes, la que todo el mundo es un potencial enemigo. Vemos un hombre que va a ser ejecutado simplemente por portarle una navaja. Eso lo ha convertido en enemigo, un posible espía. Vemos ahorcamientos, descuartizamientos, esto es lo peor. Y también, por ejemplo, esos juegos que Goya siempre hace entre título y obra, en Grande hazaña con muertos. Esa crítica que las victorias heroicas y los héroes siempre se midan por la cantidad de enemigos muertos. Pero es que estos son los muertos. Entonces, ese tono ácido para decir, sí, eres un héroe porque has matado a mucha gente. Aquí los tienes, los muertos. Goya en esta serie termina reservando un espacio también en lo que se ha venido a llamar los caprichos enfáticos, un espacio a criticar el retorno de Fernando VII a España. Goya sabe que Fernando VII no es el rey deseado que nos venden, es una persona que está exiliada en Francia, bueno, sí que está exiliada, vive en Francia, bajo la protección de Napoleón, que recibe una pensión por ello y que está bastante a gusto. Cuando retorna a España, Goya sabe, al igual que muchos ilustrados, que con él retorna lo más oscuro de España, retorna el absolutismo, retorna la Inquisición, retorna el conservadurismo más rampante. Y entonces Goya reserva una parte a criticar esos aspectos. Entonces tenemos, por ejemplo,
al principio de la sala, diversas escenas en las que vemos, por ejemplo, a un lobo comiéndose a una persona. Y entonces Goya reserva esta última parte, recuperando ese espíritu de los caprichos, por eso se llaman los caprichos enfáticos, para criticar esta situación. Entonces, por ejemplo, tenemos Esto es lo peor, en la que vemos un lobo que está firmando un documento rodeado de representantes del pueblo español. Aquí algunos lo que ven es Fernando VII jurando la Constitución de 1812, pero Fernando VII es el lobo, esa persona que no es confiable, que lo está firmando pero lo va a incumplir. También hay algunos que defienden que aquí lo que se está representando es la entrega del manifiesto de los persas a Fernando VII, que también podría ser que se le está entregando por parte de la Iglesia, esa representación de la España más tradicional, y un documento que lo que venía a decir es que el liberalismo era el cáncer de España y había que restaurar el absolutismo porque así lo quería Dios. Y pues el lobo sería Fernando VII igualmente. Tenemos también críticas a la Iglesia, que se rompe la cuerda. Vemos a la Iglesia, representada por el Papa, que está haciendo la cuerda floja para no caer al fango, al pueblo. Aquí es lo que se está criticando, es esa tendencia de la Iglesia de siempre arrimarse al poder, independientemente de lo que defienda ese poder, sea bueno o no sea bueno, sea católico o no sea católico, simplemente para que ellos mantengan sus privilegios. Pero vemos que esa cuerda está medio rota, evidentemente, pero ellos siempre se mantienen al margen, siempre se mantienen en el poder. También tenemos la última parte en la que vemos, por ejemplo, Murió la Verdad, en la que vemos a la Constitución de 1812, la personificación de la Constitución, rodeada de gente. La Constitución está muriendo porque se la están cargando, pero nadie hace nada para defenderla. Muchos se cubren el rostro, se lamentan, pero nadie hace nada por defender la libertad, por el miedo, por lo que sea. Nadie. Entonces murió la verdad y ese deseo de Goya de si resucitará, en el que vemos que la Constitución ya ha muerto, y ese deseo de si España volverá a la senda liberal, a la senda constitucional y democrática. Evidentemente, con esta última parte, Goya se cierra la puerta a poder vender esta serie al público, y entonces empieza una época muy complicada para Goya. Tras la vuelta de Fernando VII hay un golpe de Estado en el cual se abole la Constitución y vuelve el absolutismo, y entonces es un momento muy complicado para Goya. ¿Por qué? Porque es depurado, pierde todos sus trabajos en la corte, es tildado afrancesado, que afrancesado es el nombre que se inventan los absolutistas para demonizar a los liberales, a los opositores políticos simplemente. Muchos amigos suyos se exilian o no quieren tener contacto con él por miedo a ser tachados también de afrancesado. Entonces Goya lo que hace es que se retira a una casa de campo que compra cerca de Manzanares, que se llama la Quinta del Sur, y sobreviven un poco con lo que su ama de llaves consigue vendiendo lo que cultivan en el huerto. En este momento, además, Goya ha legado toda su herencia a su hijo, porque cuando uno era exiliado, todas sus pertenencias pasaban al Estado. Entonces, él, por miedo a ser exiliado, dona toda su herencia a su hijo en vida para que, si él es exiliado, su hijo pueda mantener el dinero, con la condición de que su hijo le mantenga. Pero ¿qué pasa? La nuera de Goya no quiere, acepta la donación, pero luego prohíbe a su marido mantener a Goya. Entonces Goya pasa mucha penuria, pasa hambre, pasa penuria económica, por así decirlo. Además, empieza a estar terriblemente enfermo. No se sabe exactamente qué enfermedad tuvo Goya, hay muchísimas teorías. Durante muy gran parte de la historia se ha dicho que lo que tenía era saturnismo, esa enfermedad romántica de los pintores por el envenenamiento por plomo de la pintura, que provocaba que una persona perdiese la cabeza. Pero es muy probable que lo que Goya tuviera era sífilis. La sífilis también provocaba sordera como él, provocaba también trastornos mentales. ¿Y por qué es probable que tuviera sífilis? Porque todo el mundo tenía sífilis. Era una enfermedad tremendamente común en la sociedad española del momento, sobre todo entre la alta nobleza. ¿Por qué? Porque, como he comentado antes, mucha gente tenía amantes. Era muy común tener amantes. Entonces era muy común tener sífilis. Y es probable que Goya tuviera sífilis. Es en este momento en el que Goya pasa estas penurias económicas cuando Goya hace sus dos últimas series, Los disparates y La tauromaquia. Como decía, Goya tiene unas penurias económicas y entonces se aprovecha que después de una guerra siempre hay un boom nacionalista y que hay más español que los toros. Los toros se ponen tremendamente de moda después de la guerra de independencia. Entonces Goya decide aprovechar esa situación
para publicar una serie de grabados dedicados a la tauromaquia para conseguir dinero. La tauromaquia es quizás la serie más denostada de Goya, la menos tratada, pero técnicamente es una de las mejores. ¿Por qué ha sido tan maltratada a lo largo de la historia? Porque trata un tema muy complicado, trata el tema de la tauromaquia. Y además se le ha muchas veces trasladado el debate moderno a esta propia serie. Entonces, al punto que hay estudiosos que dicen que es antitaurina, hay estudiosos que dicen que es protaurina, que si Goya era antitaurino, que sea protaurino, que... Entonces, al final lo que terminan provocando es que muchas veces se obvie esta serie, porque además, como no es la serie típica de Goya, que no tiene una crítica social, que no tiene una crítica importante detrás, se suele olvidar. Además es una serie comercial, cosa rara en Goya, pero, como digo, técnicamente es casi la mejor, porque el dinamismo que consigue en cada una de las composiciones no lo consigue en ningún otro lado. Goya, cuando publica esta colección que por cierto es ordenada y cada título de las estampas es dado por Juan Bermúdez, el gran amigo de Goya, es una serie bastante curiosa porque es una serie que empieza con los orígenes míticos de la tauromaquia. En ese momento se consideraba que la tauromaquia venía de los moros, entonces tenemos muchísimos moros en las estampas, en teoría, con sus cazas primitivas de los toros que llevaron a la tauromaquia. Tenemos una estampa con el Cid campeador lanceando un toro. Luego pasamos a los lances, a la pugna que había entre las dos escuelas mayoritarias de toreo, la escuela navarra-aragonesa y la sevillana, cada una representada por sus respectivos toreros más importantes, como Pepeillo, el estudiante de Falces o la famosa Pajuela, que competían por establecer las bases de la tauromaquia. Mientras que la escuela navarra-aragonesa promulgaba una tauromaquia más popular, más cercana a los espectáculos circenses, más cercana a lo que hoy podríamos tener en mente como los encierros de las fiestas de los pueblos, en los que en el ruedo de repente hay gente haciendo recortes, de repente sale alguien con un capote, alguien de repente salta por encima, hacen espectáculos. Esa era la navarra aragonesa, mientras que luego estaba la sevillana, que promulgaba una tauromaquia un poco más solemne, un poco más estructurada, aunque seguía ese componente de fiesta popular y por lo tanto un poco caótica. Por eso las estampas que vemos de Goya no vemos una tauromaquia que reconozcamos, vemos una tauromaquia bastante caótica. Por último, en la última parte ya empieza a torcerse un poco la serie, por así decirlo, porque empiezan los lances trágicos. Por algún motivo Goya empieza a representar la muerte. Una muerte, por ejemplo, en accidentes, en la muerte del alcalde de Torrejón, vemos muertes de animales, de perros, de caballos, de propios toreros. Y eso es curioso porque cuando uno quiere hacer una serie para vender, justo cuando la tauromaquia está de moda, no hace algo que precisamente parece que está criticando la tauromaquia. Es aquí donde empieza ese eterno debate entre si Goya era pro-taurino o antitaurino. Lo más seguro es que Goya, al principio, apoyase la tauromaquia por ser un arte popular. La historia de la tauromaquia en España siempre ha sido muy complicada porque mientras que la nobleza la quería prohibir, el pueblo lo quería mantener. Entonces era un espectáculo verdaderamente popular, porque el espectáculo aristocrático era la ópera, era el teatro, mientras que la gente iba a las corridas de toros, era el evento social. Por eso en España, cuando las cosas iban bien, se prohibían los toros, pero cuando las cosas iban mal, se permitían los toros. Además, también otro elemento que quería acabar con la tauromaquia fue la Iglesia Católica, hasta el punto de que se llegó a emitir una bula papal en la cual decía que toda la gente que vaya a una corrida de toros queda automáticamente excomulgada. Ese es el motivo de que, por ejemplo, en Italia ya no haya toros. En Italia había toros. Lo que pasa es que el papado quiso acabar con ellos. No tanto porque le importase la vida de los animales, sino porque la excusa es que ponía en peligro la sagrada vida humana, pero realmente lo que pasaba es que todos los empresarios que llevaban la tauromaquia en Italia eran españoles y movían mucho dinero. Eso no gustaba a los papas. Entonces, ahí viene este eterno debate. ¿Qué pasa? Que con esta última parte, Goya seguramente sufrió la misma evolución que sufrieron todos los ilustrados. Según la nobleza fue interesándose cada vez más por los toros, ellos se fueron alejando de ello. Es curioso que con la muerte de Fernando VII, precisamente, Fernando VII empieza a ir a los toros, porque le gustan. Entonces, con él que va la corte. Lo curioso de este momento es que como la corte empieza a ir a los toros, la corte termina adoptando la escuela sevillana como la predominante, porque la entienden mejor. ¿Por qué? Porque está arreglada, no es tan caótica como la navarra aragonesa. Además, empieza a arreglarse muchísimo, empieza a arreglarse copiando a la ópera. Si los nobles antes iban a la ópera y la ópera tiene unas partes muy estructuradas,
lo que iban a hacer es coger esa estructura, esa solemnidad y meterla en los toros. Por eso hoy en día los toros empiezan con un desfile, van todos engalanados. Tiene una parte de que primero son los picadores, los banderilleros, luego son el toreo con capote, luego el con muleta, etcétera, etcétera. Pero esa estructura tan rígida de la tauromaquia actual empieza a introducirse en el siglo XIX para que los nobles entiendan la tauromaquia, para que vean en la tauromaquia un símil con la ópera. Hasta el punto de que la tauromaquia deja de ser ese arte popular para convertirse en un arte aristocrático, en una fiesta aristocrática, hasta que hoy en día gran parte del sustento que tiene la tauromaquia son elementos aristócratas de la sociedad española. Por eso está este eterno debate sobre si Goya realmente era taurino o antitaurino. Probablemente sufrió una evolución como todo el mundo en esta vida. Lo curioso de esta serie es que no consigue llegar a venderla, no se sabe muy bien por qué no la vende, hace una primera edición, pero muy corta, de tirada, y entonces termina por no venderla. También me quiero detener aquí por una cosa muy curiosa, y es que veis que de aquí todas las planchas, el color de las planchas es diferente al color que estáis viendo en todas las planchas. Aquí las planchas parecen de acero, parecen de níquel o de cromo, mientras que el resto de planchas son de cobre. Todas las planchas de Goya son de cobre, absolutamente todas. Lo que pasa es que desde finales del siglo XIX hasta los años 80 del siglo pasado se les dio una capa de níquel, cromo o hierro para endurecerlas. Hasta hace muy poco lo que se consideraba la obra de arte era el papel, era la estampa. La plancha se consideraba un medio. Por lo tanto, se estampaban a destajo, se estampaban sin fin. Eso es lo que permitió también a la calcografía sobrevivir, estampar todos los años, o cada cierto tiempo, estampas de Goya a destajo. ¿Qué pasa? El cobre es muy blando, se desgastaba, entonces les dieron tratamientos endurecedores con estos materiales. Hoy en día eso lo consideramos una salvajada, pero en su momento era lo más común. En los 80 y los 90 empieza un cambio de mentalidad. Empieza a considerarse que lo que la verdadera obra de arte es la plancha, porque es lo que hace el artista, es lo que sale de la mano del artista. Que la estampa es el final, pero no es la obra de arte. Entonces, ese cambio de mentalidad es lo que permitió a la calcografía convertirse en una institución cultural. Una institución que ya no iba a estampar planchas, iba a preservarlas. Eso es lo que nos hace únicos, que conservamos las planchas. Como Dalí nunca cerró las puertas, las planchas nunca se desecharon. El resto de calcografías del mundo, por ejemplo la calcografía de París o la de Roma, cuando cerraron sus respectivos talleres, cuando la fotografía se comió completamente al grabado, las planchas fueron fundidas, fueron vendidas, rotas, troqueladas o perdidas. Cosas de la vida ha terminado pues teniendo su sentido como la única institución del mundo dedicada a la preservación de las planchas. Hasta el punto que tenemos 228 de Goya, pero tenemos 10.000 planchas metálicas como estas guardadas, lo cual es una colección ingente y es la mayor del mundo. Si ahora veis estas que están así, mientras que el resto están en cobre, es porque la calcografía y la Real Academia llevan los últimos años revirtiendo este proceso que se había dado a las planchas para retornar a ese cobre original, tal y como las dejó Goya. Por eso el resto, que también estaban como estas, ahora las veis en cobre, mientras que estas siguen en acerado, aunque se ha iniciado ya el proceso para retirarse. Como decía, volviendo a Goya no esta serie no la consigue vender, no le consigue arreglar sus problemas económicos y termina por marcharse a Burdeos, no sin antes realizar su última gran serie de los disparates. Como os decía, justo antes de exiliarse a Burdeos, él realiza su última gran serie de planos, que son los disparates, su serie más enigmática e incomprensible que hace. Cuando Goya realiza esta serie, Goya ya, como os he dicho, es una persona tremendamente enferma, está completamente aislada del mundo, está sordo, cosa que en su momento es muy complicada porque estar sordo no es como ahora, que hay una serie de organizaciones que dan soporte a las personas sordas. En ese momento estar sordo significa estar completamente aislado del mundo, está profundamente deprimido y entonces hace esta última serie. No sabemos por qué la hizo, con qué fin. No tiene nombre. El nombre Disparates fue una invención más o menos moderna. En algún momento de la historia se llamó Caprichos, los caprichos finales. En otro momento se llamaron los proverbios. Luego los sueños también se les llegaron a llamar. Aunque bueno, en el siglo pasado se les dio el nombre de disparates y bueno, más o menos se ha mantenido, aunque por ejemplo los ingleses lo siguen con proverbios.
¿Por qué se le llamaba los proverbios o los caprichos finales? Durante gran parte de la historia, los historiadores del arte y los expertos se han afanado por intentar encontrar esa crítica tan ácida, típica de Goya en estos grabados. La Academia, cuando realiza la primera edición de Los Disparates en 1828, piensan que esto es una serie que lo que representa son dichos populares, y por eso lo llaman proverbios. Pero realmente no lo sabemos. Se le han dado un millón de explicaciones. Por ejemplo, hay explicaciones a lo mejor ciertamente más que cuadran mejor, por ejemplo, en los ensacados. Unos ven aquí una crítica de Goya o la representación de Goya de la situación del panorama político liberal, en la que vemos un grupo de personas que realmente lo que están es encarceladas o se están yendo al exilio. La explicación, estos sacos tan grandes que se llaman ensacados, la palabra saco es una palabra francesa que viene sobre todo a finales del siglo XIX, esos sacos en español se llaman talegos, ¿vale? Los sacos grandes, los propios sacos se llamaban talegos. Entonces, esta plancha originalmente se llamó los entalegados. Todo el mundo sabemos lo que es un talego en jerga, es una cárcel. Por lo tanto, los entalegados serían los encarcelados. La gente falta de libertad por la represión y que algunos intentan huir al exilio. Pues bueno, pues son una teoría que puede cuadrarlo mejor. Luego hay teorías un poco más difíciles de comprender, como por ejemplo en Caballo Reactor, que dicen que aquí lo que se está representando es la esencia más básica de los mitos, de siempre una mujer raptada por un ser muy poderoso que se guía por sus instintos naturales, que siempre son sexuales. Entonces por eso vemos un caballo que está raptando a una mujer, que, bueno, es más complicado de ver ese motivo, pero hay otros incluso que dicen que aquí lo que está representando son los traumas infantiles de Goya, porque esta rata gigante comiéndose a una mujer es un trauma infantil con su madre de su infancia. Como digo, hay explicaciones que son más fáciles de comprender, otras no tanto, pero es que quizás no tengan ningún tipo de explicación, quizás simplemente son fruto de la mente atormentada de una persona, quizás no tienen significado, quizás son solo obras de vanguardia, quizás son la primera obra vanguardista de la historia, la primera obra que se representa el mundo interior del artista, tal y como él lo considera, que expresa su completa libertad. Por esto Goya realmente es buen grabador, por eso es mucho mejor grabador que pintor, porque Goya en sus grabados fue libre, mientras que sus pinturas no, las pinturas se hacían por encargo, entonces las pinturas siempre tenían que responder al gusto de la persona que lo estaba pagando. En grabado no. En grabado él grabó estas últimas series no para venderlas, por gusto. Quería representar algo que no sabemos, quizás simplemente sus temores, quizás simplemente sus sueños, quizás proverbios populares, o quizás verdaderamente estaba intentando criticar algo. Nunca lo sabemos, nunca lo sabremos, porque es que es imposible. Aquí, por ejemplo, está bien ver, por cierto, cómo estas planchas, que son del mismo fabricante y del mismo tamaño que la tauromaquia, aquí se ven en su estado original, a diferencia de la tauromaquia que se ve en estado cromado. Goya, como digo, se exilia a Burdeos. En Burdeos, irónicamente, Goya vuelve a ser feliz. Vuelve a ser feliz porque en los cuadernos de Burdeos, en los que Goya escribe, vuelve a escribir, empieza a dibujar otra vez, se autorretrata como un anciano que pone "y aún aprendo". O sea, es decir, vuelve a recuperar ese espíritu. ¿Por qué? Porque vuelve a estar con sus amigos, con sus contemporáneos, con la gente que quiere y le aprecia, hasta el punto que inicia otro gran cuadro, como es, por ejemplo, La lechera de Burdeos, aunque siempre está discutido entre el autor y entre él, la de Rosario Weiss. E incluso él lo que hace es aprender una nueva técnica de grabado, que es la litografía, y hace los famosos toros de Burdeos. Nadie se pondría a aprender una técnica nueva si no estuviera realmente feliz, por así decirlo. Él termina falleciendo en 1828 y entonces toda su colección de obras pasan a su hijo. Su hijo las mantuvo más o menos unidas, aunque bueno, vendió algunas series, por ejemplo vendió Los Disparates en la Real Academia, pero los descendientes siguientes a Goya se dedicaron a vender las planchas por separado, a desperdigar la obra, y durante 200 años tanto la Calcografía Nacional como la Real Academia se han dedicado a reunir una a una todas las series que faltaban de Goya. Ese es el motivo de que hoy tengamos la práctica totalidad, pero no todas, porque ha sido un trabajo que estas instituciones han hecho durante casi 200 años. O sea, es un trabajo bastante merecedor de reconocimiento, la verdad.
Y aquí concluye la segunda parte de esta trilogía sobre la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, quedando tan solo el final del recorrido, que nos conducirá a la contemplación de las pinturas de Goya que alberga la institución en sus colecciones. Ello en un vídeo mucho más corto que coronará esta serie. Si te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho, darle un buen me gusta y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos en el futuro. Muchas gracias y hasta la próxima.